Para entender la filosofía de Ortega es muy interesante conocer la crítica que este autor realiza de algunas de las escuelas o tradiciones filosóficas anteriores, porque va a ser precisamente por oposición a estas escuelas y mediante la crítica a ellas como va a construir gran parte de su pensamiento filosófico. Así que a continuación vamos a ver la crítica que Ortega hace al realismo, al idealismo, al racionalismo y al vitalismo. Y al hilo de estas críticas iremos explicando, desarrollando algunos de los conceptos fundamentales de la filosofía de Ortega y Gasset. Podemos dividir la historia de la filosofía en dos grandes bloques que podríamos llamar realismo e idealismo. El realismo va a ser predominante en toda la tradición filosófica desde Grecia hasta Descartes, hasta la filosofía moderna. Para esta actitud filosófica, para el realismo, lo real son las cosas tal como son en sí mismas al margen del sujeto cognoscente. Ortega defendió una cierta forma de realismo en sus primeros años, pero luego evolucionó hacia otras posturas que vamos a ver aquí con mayor detenimiento. A pesar de la importancia que ha tenido el realismo en la historia de la filosofía, Descartes imprime un giro idealista a esta que perdura hasta nuestros días y, por lo tanto, la crítica de Ortega se va a centrar precisamente en el idealismo. Bien, para Descartes y para toda la filosofía posterior, el conocimiento de las cosas va a estar mediado siempre por el sujeto que conoce. La realidad que vamos a conocer de manera inmediata no va a ser la realidad exterior, no van a ser las cosas, sino que va a ser precisamente el sujeto cognoscente. Por supuesto, Descartes considera que hay otras cosas, que no solo el yo existe, tenemos también la res extensa del mundo, tenemos la res infinita, Dios, pero la realidad fundamental para Descartes, la realidad primera, la que va a fundamentar todo el desarrollo posterior, toda su filosofía, va a ser el yo. Y va a ser un yo como sustancia, es decir, un yo subsistente, un yo que existe por sí mismo, un yo independiente de las cosas. Pues bien, Ortega va a intentar superar este tipo de dualismo y lo va a criticar fuertemente, pero sin volver a caer en la ingenuidad del realismo. Ortega va a aceptar la tesis idealista de que no se pueden conocer las cosas si no es a través del yo, a través de mí mismo. Porque efectivamente las cosas son siempre cosas para mí. Sin embargo, va a criticar al idealismo cuando afirma que el sujeto es independiente de las cosas. Porque no puede haber cosas sin yo, como dice el idealismo, pero es que tampoco puede haber yo sin cosas. El yo, la conciencia, siempre es conciencia de algo exterior. No existe el pensamiento puro, el pensamiento de nada. Pensamos algo, conocemos algo. Por lo tanto, la tesis básica de Ortega, la tesis que va a fundamentar toda su filosofía, es que el primer principio de la realidad no es el yo, como diría el idealismo, el primer principio de la realidad no son las cosas, como diría el realismo, sino que la realidad fundamental es el yo con las cosas. Y yo con las cosas es precisamente lo que llamamos vida. También la crítica de Ortega al racionalismo va a ser extremadamente importante en su pensamiento. Aunque su crítica se centra sobre todo en el racionalismo continental de los siglos XVII y XVIII, también va dirigida a toda la tradición racionalista de la filosofía, empezando desde Sócrates. El mundo en el que vive el ser humano, según Ortega, es un mundo básicamente de cualidades, pero la razón tiene dificultades para manejar las cualidades y, por lo tanto, ha reducido lo cualitativo a la geometría, al número, es decir, a lo cuantitativo. Como consecuencia de esto, el racionalismo introduce una escisión en la existencia. El mundo se vuelve dual. Por un lado, tenemos el mundo de los conceptos racionales fijos, estables, eternos, matematizables, y por el otro lado aparece el mundo de la espontaneidad, de lo vital, que el racionalismo simplemente rechaza como incognoscible. Así que a lo largo de la historia, el carácter fundamental del racionalismo ha consistido en que para poder buscar la verdad ha renunciado a la vida, ha renunciado a la historia.
El racionalismo va a buscar un pensamiento antihistórico, atemporal, y de esta manera va a rechazar al mismo tiempo el mundo inmediato en el que vivimos. Ortega está de acuerdo con el racionalismo en el que dar razón de algo supone buscar su fundamento último, supone buscar su raíz. Sin embargo, Ortega señala que en esta búsqueda de la razón, de la raíz, la propia razón nos pone delante de lo irracional. Vamos a llegar a unos elementos que directamente ya no vamos a poder seguir analizando. Por lo tanto, la propia razón es la que nos lleva a ponernos ante lo irracional y la razón tiene que reconocer que ella misma tiene unos límites, más allá de los cuales no puede avanzar. Sin embargo, el racionalismo no admite esto, porque el racionalismo es una doctrina fundamentalmente dogmática y por lo tanto no va a admitir en ningún momento que haya zonas de irracionalidad, que haya zonas de la realidad que sean opacas a la razón. El racionalista está íntimamente convencido de que la realidad puede ser aprendida al completo por un uso dogmático de la razón. Según Ortega, la raíz de esta deficiencia del racionalismo es que el propio racionalismo nace de un acto de fe en la razón. La fe en la razón lleva al racionalista a hacer de la razón un absoluto. Y esto hace que el racionalista no sea crítico ante la propia razón. Y es más, el racionalismo considera que es la realidad la que tiene que acomodarse a la razón y no la razón la que tiene que acomodarse a los requisitos de la propia realidad. El hecho de que Ortega critique el racionalismo no significa en absoluto que defienda una postura irracionalista del tipo de la que pudieron tener Schopenhauer o Nietzsche. La crítica de Ortega al racionalismo no supone una crítica a la razón en general, sino lo que supone es una crítica a una razón que no es capaz de ocuparse de la vida, de lo temporal, de lo cambiante, de lo histórico. Frente a este tipo de razón atemporal, antihistórica, Ortega va a hablar de la necesidad de otro tipo de razón, a la que va a denominar razón vital. Por lo tanto, Ortega es un vitalista, pero no en el sentido de que rechace la razón y de que afirme que son el arte o el sentimiento o la intuición las mejores formas de conocimiento, como podría hacer Nietzsche, por ejemplo. Ortega defiende la primacía absoluta del método racional de conocimiento, pero considera que lo que debe estar en el centro de la reflexión filosófica es el problema de la vida, es la vida en general. Incluso lo irracional debe ser pensado por la razón. De hecho, Ortega hace una fuerte crítica a los autores vitalistas, cuyo ejemplo más importante podría ser Nietzsche, porque considera que este tipo de filosofía renuncia a un aspecto fundamental del ser humano y de la propia vida humana, que es la razón. La razón es fundamental en la vida humana y para el ser humano. Por lo tanto, Ortega también va a ser un vitalista, pero va a defender que él es un vitalista diferente y para marcar esto le va a dar a su propia teoría filosófica el nombre de racio-vitalismo. Frente al realismo, que privilegia la cosa en sí, y el idealismo, que privilegia al yo, a la conciencia, lo que va a hacer Ortega es buscar un nuevo camino, una nueva filosofía que no presuponga esta escisión. Esta nueva actitud queda claramente formulada en su famosísima frase «Yo soy yo y mi circunstancia». Mi circunstancia es todo eso que me rodea, que yo no puedo controlar, mi época histórica, mi país, mi familia, pero todo eso solo existe para mí, solo existe en relación a mí, solo existe si yo soy. El yo y la circunstancia no se pueden separar, son el uno para el otro, van siempre juntos. No se puede decir dónde acaba uno y dónde empieza el otro, porque son una unidad. A esta relación yo-mundo también le llamamos vida. La vida no es otra cosa que la relación entre mi yo y el mundo que me rodea, mi acción sobre él, mi preocuparme por él. Esta relación yo-mundo, es decir, la vida, es para Ortega la realidad radical. Es además una realidad de la cual no puedo dudar, porque me viene dada desde el principio. Incluso la vida es anterior al pensamiento, primero tengo que vivir.
Así que cualquier tipo de realidad, absolutamente cualquiera, supone siempre de antemano otra realidad que la fundamenta, que es nuestra vida, nuestra relación con el mundo. Esta concepción de la realidad radical como vida nos lleva también a otra nueva concepción del ser y de la verdad. Ortega, como ya lo hizo Nietzsche, va a rechazar la concepción tradicional del ser como lo fijo, lo inmutable, lo estático, esa tradición que nos viene desde Parménides. Para Ortega el ser es algo dinámico, es acción, ser es acontecer, es suceder. La esencia del ser humano no va a quedar definida por ser algo material, un cuerpo, ni tampoco por ser algo espiritual, una mente, un yo, sino fundamentalmente por ser drama, por ser historia, por ser acontecimiento, suceso. El ser humano no es una cosa, ni siquiera una cosa espiritual, como decía Descartes, y por lo tanto no se le va a poder definir mediante categorías que son adecuadas para describir cosas, porque no lo es. El ser humano no tiene una naturaleza, lo que tiene es historia, no es algo hecho, no es algo definitivo, sino que es un hacerse, un acontecer, un suceder, es decir, una vida que se desarrolla.